Hola, videovidentes. ¿Sí? Están aquí porque no vinieron o porque no entendieron. No sé qué cosa es peor. Ok, eh, vamos a ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están nuestras ventanas? Ah, están cerradas. Ya, vamos a ver entonces. Vamos a trabajar con Jupyter Notebook, que es más estable, ¿no? Por lo menos que no consume tantos recursos. Jupyter Notebook. Vamos a trabajar con ah, vamos a trabajar con el documento que está en la semana 4. ¿Sí? Sí, no está muy en fase porque dice TK Inter y vamos a ver otra cosa, pero ahí, en el fondo está. Algo de eso vamos a ver. ¿Sí? Algo de eso vamos a ver. A ver, vamos a ajustar todo, ponemos esto aquí, ponemos esto acá y listo. Notebook, Notebook. Bueno, la verdad que es indistinto, pero no, ábranlo con Notebook, no con Lab, porque hay algo que no va a funcionar si es que están en Lab. Eh, esto. Ángelo, Leo, Fierro, Guamán se unió a nuestro grupo de renegados. Se abre con notebook de sí, sí, sí. Si lo abres con Jupyter Lab, hay algo que no va a funcionar. ¿Sí? Y no pasa nada tampoco, ¿no? Pero para que funcione, no completo. ¿Quién ha llegado? Danixa. Danixa. Hola, Danixa, ¿cómo estás? Danixa, me gusta tu nombre. Danixa. Una estrella de la ciencia ficción. Ah, mm, acaban de atrapar a la princesa Danixa, algo así, del planeta Remuliano. A ver, demora al principio. Hoy día lo que vamos a ver es Python científico, ¿ok? Vamos a ver cómo utilizar Python para resolver algunos problemas de ciencia e ingeniería. Bajen el documento que está en el aula virtual y un PNG que está ahí para que puedan ver una imagen que también está incluida en el documento. ¿Sí? En el documento. Lo ponen todo en el mismo directorio y debería funcionar. Bueno, ustedes saben esto, cómo manipular NumPy y Matplotlib. ¿Sí? Hay más librerías que esas, ¿no? Hay más librerías que esas. La idea es que son paquetes que permiten hacer procesamiento numérico y cálculo matemático dentro de Python. Hacen que esto se parezca mucho a otros paquetes como MATLAB de pago o Octave gratis, o matemática de pago dentro del ambiente de Python, ¿no? Entonces sacamos provecho porque podemos hacer cálculo y podemos hacer un programa y todo lo podemos meter en un script. Es una muy bonita solución. Eh, Hay otras librerías adicionales que las vamos a ir conociendo en el tiempo, seguramente, algunas sí, algunas no. NumPy es la librería para hacer cálculos numéricos, en general, dentro de gira, lo que gira en torno a un concepto, que es el concepto de la value. SciPy, que es la librería para hacer, que tiene paquetes para hacer cálculos matemáticos específicos, para hacer análisis de señales, por ejemplo, muy útil para resoluciones diferenciales. En SciPy hay un paquete que se llama ODE para calcular la transformada de Fourier. En SciPy también está un paquete para hacer la FFT. Lo que me acuerdo ahorita. Matplotlib es la gráfica base para hacer gráficas científicas. Pandas, bueno, Seaborn es un paquete que embellece Matplotlib. Vamos a ver cuando veamos Pandas. Pandas es una librería para hacer el procesamiento de información, convertir la data en información al final, y tiene una estructura diferente que se llama el data frame, ¿no? Es la entrada a Machine Learning. Scikit-learn es la biblioteca estándar base de Python para hacer Machine Learning, ¿no? Están los modelos de Machine Learning para implementarles sobre muestras de datos que normalmente son pandas, ¿no? Son datos, data frames de pandas.
Entonces hay todo eso, es un ambiente bien grande. De hecho, hay toda una especialidad que se llama ciencia de datos, que toma un buen aprender. O sea, no es algo que se aprende rápido. Por más que haya un montón de gente en Internet, Facebook, YouTube, diciendo aprende data science en un mes, ¿no? No, es algo que demora mucho tiempo. El data science al final, por último, es la aplicación de la matemática. Hay que saber bastante de álgebra lineal, matrices y algunas cosas, ¿no? No es tan fácil. Básicamente, Machine Learning es matemática, punto, ¿no? Punto. Para programar no necesito matemática, depende de qué vas a hacer, ¿sí? Eh, Así que lo primero que vamos a hacer es importar las librerías. ¿Sí? Vamos a importar NumPy con el alias de NP, la librería matplotlib, el paquete pyplot como PLT, y ahí hay un método mágico de Jupyter, que es porcentaje matplotlib inline. Es innecesario que pongan eso. ¿Sí? Si está ahí es por razones históricas. En las primeras versiones de Jupyter era necesario poner eso para que la gráfica saliera en el mismo documento, y no sale en una ventana aparte. ¿Sí? Pero lo vamos a usar para que quede registro y porque después lo vamos a cambiar. ¿Sí? Después lo vamos a cambiar. Matplotlib es un paquete bien grande. ¿Sí? El subpaquete PyPlot, PyPlot es el que más se utiliza, es el que más se conoce. Pero hay otros pequeños paquetes que hacen también otras cosas. Entonces, en vez de estar revisando esto de vuelta, porque es amplio, porque es grande y porque ya lo conocemos, vamos a hacer aplicaciones, ¿sí? Y ahí vamos a ver, van a recordar algunas cosas. Entonces, vamos a resolver algunos problemas originales, ¿sí? Y con algunos detalles que deberían considerar cuando trabajen con ciencia en Python. Primero vamos a resolver un problema de ingeniería hidráulica, algo que seguramente no conocen, ¿no? Yo tampoco. Eh, cuando, se, cuando se pone una derivación en una tubería de agua, es interesante notar que cuando se pone una derivación, no se pone en cualquier sitio, ¿sí? Se pone una derivación en un punto en el que la resistencia del agua es mínima, ¿sí? Como un flujo de corriente. Entonces, si se quiere suministrar agua, un fluido en general, a un punto D, hay que trazar una tubería que en función del diámetro de la tubería principal y de la tubería del ramal va a tener una resistencia, ¿no? Una resistencia a esa derivación. Entonces, dependiendo de en dónde está esa derivación, la resistencia va a ser mínima, ¿sí? Entonces, la resistencia al flujo en la ruta ACD, o sea, hacia arriba, está por esa hermosa, fantástica y complicada ecuación, ¿sí? Donde K es una constante, por supuesto, es una constante de proporcionalidad, depende en general de muchos elementos que no están considerados en esa ecuación. La escala, la ecuación al valor exacto, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es determinar el punto C donde hay que hacer la derivación, en dónde voy a poner el ramal nuevo, de tal manera que se minimice la resistencia del flujo. Entonces lo que hay que hacer es definir un ángulo, ese ángulo que hay entre el tubo principal y el tubo ramal, y se va a calcular diferentes ángulos, ¿sí? Diferentes ángulos para diferentes posiciones. ¿Sí? Eso lo que va a hacer es despejar ese punto C hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Dependiendo del ángulo, ¿sí? Es decir, si el ángulo es 90 grados, partirá del medio del tubo entre A y B. Y si eso va bajando, se va desplazando hacia el lado A, ¿no es cierto? Entonces, el ángulo es el que me va a indicar cuál es el punto donde voy a hacer el empalme, ¿sí? Entonces, no vamos a ir de 85 grados, casi 90, porque 90 que la resistencia va a ser muy alta, vamos a ir bajando, bajando, y va a llegar un punto en el que voy a encontrar una resistencia mínima, ¿sí? Entonces hay que hallar ese punto C, que al final va a ser la distancia que hay entre, digamos, esa dirección S, ¿no? Esa distancia S, que va a ser la distancia que hay entre C y B, ¿sí? Que va a ser igual a una resta, ¿no? En función de esa distancia L1, que es la distancia de entre A y B. ¿Okay? Los datos del problema no están escritos aquí, sino que están en la misma solución. Entonces, aquí están los diámetros, diámetro 1 y diámetro 2 de ambos tubos, 1,75 y 1,5 pies, si no me equivoco. Las longitudes también, 50 pies, 40 pies por cada uno. Y los radios van a ser la mitad de los diámetros de cada
tú. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear mi rango de ángulo. Me dice un rango de 30 a 85 en tramos de 0.5. Cuando tengo esa información, es decir, quiero ir de A a B en pasos de tanto, lo que tengo que hacer es utilizar una construcción llamada un A-range, un rango de arreglos. ¿Sí? Voy a abrir acá un titlet donde hacemos pruebas. Mientras vaya abriendo. ¿Sí? Entonces, si recuerdan, para crear un arreglo habían varias formas, ¿no? Lo creaba manualmente a través de una lista, o lo podía generar a partir de un arreglo, ¿no? A partir de un arreglo, o a partir de un rango. En este caso utilizábamos A-range. La otra era a través del linspace, ¿no? Con linspace se hacía un espaciamiento lineal entre A y B y se colocaba la cantidad de elementos que se querían obtener en ese espaciamiento. Y linspace calculaba exactamente cuál era el paso, ¿no? En este caso usamos arrange. Entonces, creo un arreglo que va desde 30 hasta 85.5 en pasos de 0.5. Esto se va a ir realmente hasta 85, porque funciona igual que un rango, ¿no? La operación range funciona igual, solo que en arrange se permiten los pasos flotantes, no floates, dobles, o sea, reales, ¿no? En arrange no, en range, perdón, no. En arrange sí, entonces acá puedo tener pasos muy finos. Y esto lo voy a convertir a radianes, porque necesito operarlo en radianes. Ese ángulo tiene que estar en radianes, siempre, siempre. El ángulo hexagesimal, esa cosa no sirve para nada. ¿Sí? Radianes. Entonces, antes de avanzar, quiero que no tengan, porque es algo que normalmente uno se lo pierde, digamos, lo ve y ya está, pero se lo pierde. Y es que ese es el detalle cuando se trabaja con NumPy. ¿Sí? Cuando trabajo con NumPy, este es el detalle, lo importante que hay que recordar. NumPy. Digamos que yo tengo un arreglo en NumPy. ¿Sí? Tengo un arreglo AR que es digamos, np.array. Y acá ponemos 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. No hay nada especial ahí. Creo que me arreglo. Pero antes tengo que importar todo, ¿no? Tengo que importar todo. Importamos NumPy, ASNP. Y de paso importamos todo, ¿no? Todo NumPy, ASNP, así más. ¿Está? Ya está. Ok, pregunta. ¿Cómo saco la suma de esos valores dentro del arreglo? ¿Cómo tengo la suma de todos los elementos de AR? Hay dos respuestas posibles. AR.sum, ¿sí? El método sum aplicado al objeto arreglo, o el método sum de la clase NumPy aplicada sobre el arreglo como argumento. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los dos funcionará? Esa es la pregunta. ¿Sí? Miedo. La gente se juega la vida acá. Imagínense un quiz. ¿Sí? ¿Cuál de los dos? Y todos se van a ejecutar esto en el compilador, en el intérprete, y con eso lo contestan, ¿no? Bueno, acá nuestro buen amigo Eric Paucar dice que este, y efectivamente este me da un resultado, ¿sí? Y este, pues también, ¿sí? Los dos me dan un resultado, ¿sí? Lo cual es súper raro, ¿no? Lo cual es súper raro. Ahora vamos a hacer una cosa. Voy a decir np.concat, voy a ponerle tab, ¿algo? Concatenate. Lo que hace esto es concatena arreglos. Entonces voy a poner acá esto y una lista. Y acá voy a poner AR, AR. Y los voy a concatenar. Y los voy a guardar en AR. ¿Okay? Y voy a ver qué hay en AR, por último, ¿no? Y ahí tendré los dos arreglos pegados, uno detrás del otro, en un solo arreglo. Ahora voy a intentar hacer lo mismo con NP, con AR, AR.concatenate.
Por más que le ponga tab, no lo va a completar, porque esta instrucción no existe. Salvo las instrucciones súper básicas como min, max, que básicamente son operaciones que afectan un arreglo, ¿sí? Las operaciones que manipulan arreglos varios son de tipo class method, o sea, son métodos de la clase NP, como aquí, NP, ¿sí? El detalle es que los métodos que son de objetos también son de clase, como el caso de Zoom. Existe la versión objeto.zoom y existe la versión clase np.zoom. Entonces, para evitar decir esto es así, menos que, asumimos que todos los métodos en NumPy son de clase y por tanto todos empiezan con np.algo, como nos decía originalmente Eric, ¿sí? Para así evitar pensar cuándo se usa uno y cuándo se usa otro. Y esa noción es importante porque permite avanzar aquí. Porque yo no tengo por qué saber yo no tengo por qué saber todos los métodos de NumPy, no tengo. Lo único que tengo que saber es eso. Entonces yo tengo que convertir grados a radianes, entonces pondré np.rad y le digo a ver qué me conviene. Y voy a encontrar rad to degrees y radians. Entonces el primero me convertirá de radianes a grados y el segundo me convertirá a radianes, que a partir de grados seguramente. O sea que también debe haber degrees, ¿sí? De degrees a radianes y lo otro me convierte a grados a partir de radianes seguramente, ¿no? Y esta es la forma como yo voy a empezar a avanzar. Y sé que todo empieza con NP. Lo mismo con Matplotlib, ¿sí? Con tab, T-A-B, la tecla del tabulador. ¿Sí? Igual con Matplotlib, ¿no es cierto? Con Matplotlib es igualito. Import matplotlib.py plot as plt. ¿Sí? Es igualito acá, ¿no? plt punto algo. plt punto algo. Ya está, ¿no? Aquí es más fácil darse cuenta porque el objeto gráfico no existe, ¿no? Pero en un país siempre existe esa duda, ¿no? Esa duda. Sobre todo cuando uno hace esto y funciona, ¿sí? Entonces, esto es una excepción, digamos, una cosa que está ahí para la gente que hace esto, ¿no? En vez de hacer esto. Pero en general, los métodos en un país son métodos de clase. Esa es la clave para entender esto de acá. Entonces, aquí lo que hago es np.arrange y luego np.degrees to rad, ¿no? De grados a radianes. Acá puedo haber puesto radians también. También funciona, ¿sí? Es la misma cosa. Hay muchas formas de hacer lo mismo en NumPy. Ok, entonces, ahora lo que hago es esta fórmula, ¿no? Y lo bonito en NumPy es que las fórmulas se escriben tal cual están puestas ahí, ¿no? L1 menos L2 menos, bueno, hay excepciones. Cotangente no existe en NumPy. Entonces, lo que voy a hacer es sacar la tangente a la menos 1. ¿Sí? Igual va a pasar con secante y cosecante. Tendría que ser la inversa del seno y la inversa del coseno, ¿no? Entonces, acá para hallar el cotangente tengo que hallar np tan, ¿no es cierto?, de teta, menos 1. Esto es un array. Entonces, todo eso será un array de datos, ¿no? Si acá tengo 50 valores, acá también tendré 50 valores. Y lo divido entre R1 al cuadrado, más esto acá. No necesito paréntesis entre estos, ¿no es cierto? Porque primero se harán los de paréntesis y después las divisiones. Así que tendré un número sumado por otro directamente. Y eso me va a dar R sobre K, porque eso es lo que me pide, ¿no? Hay usted la resistencia mínima, pero dicen, hay usted R sobre K, ¿no? Un gráfico de R sobre K versus teta, lo cual quiere decir que acá va a estar R sobre K y teta va a estar abajo, ¿no? Para diferentes valores de ángulo debería encontrar un valor diferente de RK, ¿no? Tangente a la menos 1, ¿no sería arco tangente? No, eso está en la calculadora, ¿no? Es la inversa de la tangente. Es la inversa de la tangente. Es 1 sobre tangente. No, es 1 sobre tangente. El arco tangente lo que me devuelve es un arco. Es diferente. Es diferente. La calculadora sale arco menos 1, ¿no?
pero operativamente no es lo mismo. Operativamente es otra cosa. Es la nomenclatura, ¿no? Es la nomenclatura. Y lo sé porque el resultado sale bien. Se burlen del hombre. Tiene todo el derecho de... ¿eh? Pero está mal. Ok, la calculadora dice eso y es una nomenclatura. Es básicamente eso. ¿Sí? Es básicamente eso. Es la inversa. Es la inversa de esto, ¿no? El arco tangente, en cambio, es una división, ¿no? Es una división entre los catetos o la hipotenusa relacionada a la tangente. Sí, diferente. Bien, entonces, ¿qué me piden? Recuerden qué me piden. Me piden que en el eje X haya ángulos y en el eje Y esté R sobre K, ¿no? Que es la resistencia. Y lo que tengo que hallar es la resistencia mínima. ¿Y para qué ángulo se produce la resistencia mínima? Para hallar S, ¿no? Para hallar esta distancia S. Necesito hallar el ángulo en el que se produce el R mínimo. Entonces, para hallar el R mínimo, pongo np.min de RK y eso me va a volver el R mínimo. Pero yo no necesito el R mínimo, necesito el ángulo donde el R es mínimo. Entonces, hay un método que se llama np.arcmin. Argmin lo que hace es me devuelve la posición, el argumento, la posición donde RK es mínimo. ¿Sí? Entonces, en vez de poner min, pongo argmin. Y esto me va a devolver un índice. El elemento en donde está el valor RK-min. ¿Sí? No hay una correspondencia entre el vector de RK y el vector del ángulo en la posición donde esté el valor mínimo de RK, va a estar el ángulo que produce ese valor mínimo. Entonces utilizo esta etiqueta, este índice, para extraer un valor del vector teta, ¿no? El ángulo que produce el valor mínimo, y lo guardo en angmin, ¿no? Ese es el ángulo asociado al valor mínimo, ¿sí? De esa forma yo puedo sacar cuál es el ángulo que produce el RK menor, ¿no? ¿Está bien? Luego gráfico, ¿no? plt.plot, ¿qué hacía? Ploteaba, ¿no es cierto? Teta en X, RK en Y. Title, pone un título, ¿no es cierto? Al gráfico, plt.title, plt.xlabel, pone una etiqueta en el eje X, plt.ilabel, pone una etiqueta en el eje Y. Y luego voy a plotear de vuelta, ¿no? Y se va a plotear en la misma gráfica, porque todo lo que haga acá se va a plotear sobre la misma gráfica hasta que aparezca esta instrucción plt.show. Entonces acá que voy a plotear un punto específico, ¿no? En X el ángulo mínimo y en Y RK mínimo, ¿no? ¿Cuál es el punto ese? Y esto de acá es lo que decimos una cadena de configuración, ¿no? Donde K es el color y O es el marcador. Eso es un marcador de color negro. Todos los colores son C, la primera letra, ¿no? M de magenta, Y de amarillo en inglés, de yellow, G de green, B de blue. Y el único color que no cumple con eso es black, ¿no? De black, que es K. K es negro. Y ese marcador, una O chiquita, una O minúscula, es redondo, es un marcador redondo. Y no tiene línea, no tiene especificación de línea, no tiene un guión acá. Como no tiene nada, no aparece una línea. Entonces, solo aparecer el marcador de color negro. Entonces, grid, ¿qué hacía grid? Pone una grilla, ¿no? Pone una grilla así trazada para que se vea mucho mejor, para que los datos se puedan distinguir. Y show, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, me sale esto, ¿no? Me sale esto. Además, estoy imprimiendo los datos, ¿no? Estoy imprimiendo el ángulo mínimo. El ángulo mínimo es tal cosa en radianes o tal cosa en grados, ¿no? Lo estoy convirtiendo de radianes a grados, de vuelta con NumPy. Entonces, eso está a 57.5 grados, ¿no? Está un poco más arriba que 45, un poquito más, ¿no? Un poquito más. S va a ser igual a L2 sobre la tangente del ángulo mínimo, ¿no? Estoy extrayendo este lado de acá, esta S, ¿no? En función de este ángulo, el ángulo mínimo, ¿no? Como tengo esta L2, entonces voy a hallar esta S, ¿no? En función de la tangente de este ángulo, ¿no? Y tengo esto, ¿no? L2 sobre la tangente del ángulo mínimo, y lo que me devuelve
es S, ¿no? Esta S que es la distancia del punto C, de este punto C respecto a B, ¿no? Esta S. Y lo que tengo es 25.48 pies. Y el otro lado, por si acaso, ¿no? Respecto al A, es 24.51, o sea que está casi en el medio, ¿no? Está casi en el medio, un poquito tirado hacia A, ¿no? ¿Por qué? Porque es 40, es un poco más, ¿no? Entonces, se amplía así y el punto se corre un poquito, ¿no? Se corre un poquito. Entonces, no está exactamente en el centro, no está a 25-25, ¿no? No está ahí, sino que está un poquito más abajo. Y acá se ve el punto, ¿no? Acá se ve el punto en el que la resistencia es mínima, ¿no? La resistencia es mínima. ¿Ok? Es un bonito problema. ¿Está bien? Bien sencillito. El cálculo es este. Es todo, ¿no? Súper rápido. Lo bueno en un país es eso, ¿no? Lo bueno en un país es que permite hacer cálculos complejos en muy pocas líneas, ¿no? Muy pocas líneas. Sin lazos, sin barrer uno por uno, sino que se hacen operaciones a nivel de arreglo completas, ¿no? Este arreglo por este arreglo, 100 valores por 100 valores, todos de golpe, ¿sí? Está bien hasta ahí, ¿no? ¿Alguien tiene una duda acá? ¿Algo no le quedó muy claro? Esto lo han hecho, ¿no? Esto lo han hecho, es un NumPy. Ok, vamos a hacer un problema que a mí me gusta mucho. Estas cosas marcianas de números a mí me gustan mucho. ¿Sí? Eh, Vamos a monitorear una función basada en conjetura de Goldbach. ¿Sí? Es el problema abierto más famoso en las matemáticas. ¿Sí? De hecho, es hasta argumento de una novela, ¿no? Una novela que se llama el teorema del oro, ¿sí? De Gödel. Ah, hay otra que se llama el tío Petros y algo más, no me acuerdo. Bueno, conjetura de Goldbach es de esos problemas que son muy fáciles de expresar, pero que hasta ahora no tienen solución, ¿sí? Es un problema abierto. De hecho, vale $1.000.000 a quien lo resuelva, siempre y cuando sea joven, ¿no? Después de los 35 años, ya el premio no vale, ¿sí? Una cosa extraña. La conjetura de Goldberg dice que, ¿por qué? Porque así lo estableció, que consideró que sí, así es, ¿no? Así es, así es. Es un misterio, es un misterio. Cuando esto se estableció, la gente moría relativamente joven, ¿eh? Así que, eh, ya está, ¿no? El promedio de vida hace un siglo y medio era 45 años, ¿eh? Así que, como si hoy día dijeran, el premio se lo damos solo hasta las personas de 70 años, ¿no? Más o menos. Así que hay que juzgar el tiempo en su momento, ¿no? Las cosas desde el punto de vista histórico. En matemática hay una cosa llamada la medalla Fields. La medalla Fields se otorga a la gente joven, ¿no? Los logros en matemática de gente menor a 45 años, creo que es. Creo que es de 45, no estoy muy seguro de eso, pero es el premio Nobel de las matemáticas. Se confiere, creo que cada 4 años, o cada 2, no todos los años, ¿no? Eh, pero hay otro problema, hay otro premio que específicamente a esto le, $1.000.000, lo que llaman los premios de los problemas del milenio, ¿no? Los problemas del milenio. Bueno, lo pueden buscar en internet. Lo que dice el teorema de Goldbach, la conjetura de Goldbach, perdón, porque no está demostrada, es que todo número par mayor que 2 puede expresarse como la suma de dos primos. Por ejemplo, 4, que sería el primer par, es 2 más 2, ¿no? Donde cada uno de esos números es primo. Cada uno de esos números es primo. Después tendría el caso del 6, ¿no? Que sería 3 más 3, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Eh, Esto no está demostrado, ¿no? Se ha demostrado, esto es un número gigante, no se ha demostrado, se ha calculado esto por computadora hasta un número gigante, pero eso no quiere decir que ese número gigante más 2 siga cumpliendo con la conjetura, eso no demostrado, ¿sí? Lo que sí está demostrado es lo que se llama la conjetura terniaria de Goldbach, que tres números primos sumados
suman un número par mayor que 6, creo que es, ¿sí? Y que es para todos los números pares. Eso sí está demostrado, y está demostrado por un peruano, ¿sí? Además está demostrado por un peruano, el Goff algo, no es un hijo de alemanes, pero es peruano, sí, es peruano, matemático peruano, famoso. Eh, pero el básico no está demostrado. O se ha hecho algunos avances en los últimos años, pero no se ha avanzado mucho. Es un problema muy complejo. Pero a nosotros no nos interesa eso, no vamos a demostrar eso de ninguna forma, ¿no? Lo que vamos a hacer es hallar GDN. Y GDN es una función que retorna la cantidad de pares de Goldbach por cada número. Por ejemplo, para el valor de 12, yo puedo expresar 12 como la suma de 5 más 7, que son dos primos. Y eso es todo, ¿sí? Pero en cambio, 14 se puede expresar como 3 más 11, que son primos, o como 7 más 7, que también son primos, ¿sí? Entonces, 12 se puede expresar con un par de Goldbach, solo uno. En cambio, 14 tiene dos pares de Goldbach, ¿no? Que resuelven la conjetura, ¿sí? Entonces, G de 12 es 1 y G de 14 es 2, ¿no? G lo que hace es una función que retorna de cuántas formas se puede expresar ese número según esa conjetura. Entonces, lo que queremos hacer es calcular G de n para n desde 2 hacia adelante. 2, 4, 6, 8, 10, hasta un número, ¿sí? Hasta un número que vamos a definir cualquiera, ¿sí? Y queremos graficar al final G de n versus n, ¿sí? Versus n, a ver qué sale. Si hay alguna regularidad en ese cálculo, ¿sí? Entonces, esto va a depender de cuán rápido seamos nosotros en calcular si un número es primo o no. ¿Sí? Y ahí está el truco de este problema, ¿sí? Entonces, antes de cualquier cosa, vamos a ver cómo funciona el problema en general. Y después veremos cómo hacemos el cálculo de si un número es primo o no. Entonces, vamos hasta 5000, vamos hasta un número más chico, vamos hasta 1000, ¿sí? 1002. Entonces empiezo en el valor de 4, porque me dicen que es para valores pares mayores que 2. En pasos de 2, porque solo son los pares, hasta 1002, o sea, hasta 1000. ¿Sí? Voy a calcular G de n para n, 2, 4, 6, 8, hasta 1000. Y esto va a ser una lista, y esto se va a convertir en un rango. ¿Sí? La verdad que lo pude haber hecho acá adentro y ya está. Y acá estoy haciendo algo. La idea es que este programa sea lo más eficiente posible, porque va a demorar en hacer, en hallar los valores y ver si son primos. Va a demorar. Entonces, mientras más eficiente sea el algoritmo, mejor. ¿Qué estoy haciendo ahí donde dice np.empty? Ok, np.empty, hace esto de acá, np.empty 10, ¿sí? 10. Empty. Ya hace esto de acá. Me devuelve, voy a poner más datos, ¿sí? Voy a poner 25. Me devuelve, a ver, me devuelve 25 valores, ¿sí? Bien grandes, si se dan cuenta. 9 por 3 a la 242. Pero me devuelve 25 valores, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero generar un arreglo que no tiene nada? Ahí dice empty, ¿no? No tiene nada. Realmente sí tiene datos. ¿Para qué? Porque necesito eficiencia. ¿Ok? ¿Por qué, ¿Por qué un arreglo en lenguaje C, por ejemplo, es rápido? ¿Por qué calcular con arreglos es súper rápido? ¿Y por qué las listas son tan lentas cuando se comparan, cuando se contrastan unas con otras? No es solo porque Python es el lenguaje interpretado, sino porque las listas tienen un problema de eficiencia con respecto a las tuplas, por ejemplo, y aún más con respecto a los arreglos. En el caso de los arreglos, se parecen mucho a las tuplas. El cálculo en tuplas es muchísimo más rápido que los de las listas. Esto es por qué. Porque cuando ustedes construyen una lista, digamos, vacía, y luego le empiezan a cargar datos con append, que es una cosa que vamos a hacer acá. Vamos a crear un arreglo y le vamos a empezar a cargar valores. Cuando yo creo una colección en general y la empiezo a hacer crecer, porque le empiezo a cargar datos, lo que pasa en memoria es que cuando yo creo un arreglo vacío, el sistema operativo me asigna un espacio en memoria
para que entre mi arreglo vacío. O sea que literalmente me apunta y dice, acá vas a estar. Y cuando yo le cargo, ese contenedor aumenta de tamaño. Y todo va bien si es que no hay nada alrededor mío. Pero si la lista empieza a crecer y resulta que al costado yo tengo un dato en esa dirección de memoria, tengo un dato de otro programa, de otro proceso, de lo que sea, yo no puedo sobreescribirlo. Entonces, cada vez que mi colección de datos aumenta, antes de hacerlo, el sistema operativo verifica si es que hay memoria libre como para que yo siga creciendo de forma continua. Y si no la hay, debe tomar lo que existe en ese momento y sacarlo de ahí y moverlo a otra región de la memoria donde haya espacio suficiente para que mi nuevo arreglo del mismo nuevo tamaño entre. Y eso es ineficiente. Cada vez que yo aumento el tamaño, mi bloque está saltando de un lado al otro en memoria. Lo que toma tiempo es eso, no es hacer crecer la lista. Lo que toma tiempo es mover el bloque de un lado al otro hasta que encuentre un sitio en donde quepa ese espacio. Siempre. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es decir, ¿cuántos datos voy a necesitar? 100. Entonces, sepárame 100 valores para mí y déjalo ahí. ¿Sí? Un arreglo hace eso. Cuando se define un arreglo en C, dicen de qué tamaño es. Y eso hace que la memoria se separe y se segmente. ¿Sí? Y acá pasa lo mismo. Esta instrucción lo que hace es decir, dame 25 espacios para mí. Y eso es mío. Entonces el programa ya no va a hacer que cambie el arreglo de tamaño, sino que va a editar lo que está dentro. Por eso se rellenan con cualquier cosa. Estos valores van a cambiar en el tiempo, ¿sí? Pero el arreglo ya no va a cambiar de tamaño. Es el cambio de tamaño lo que es ineficiente. Eso es por un lado. Y por otro lado, los arreglos tienen la propiedad de que todos son homogéneos, lo cual también tiene perfecto sentido, ¿sí? Por ejemplo, aquí me está dando el máximo tamaño posible. Son números todos, son float, son enormes. Entonces acá puedo decir, no, yo voy a trabajar con números chicos, dtype.np.int16, ¿sí? Y ahora los números son pequeños, casi todos son 0, 0, 0, 0, por ahí un número así. Todos son enteros de 16 bits, o sea, son enteros de 2 bytes. Y eso es súper ventajoso. Primero porque tengo un espacio de memoria más chico, sino porque además, cuando yo le digo a NumPy, ándate al valor de índice 3, ¿sí? Lo que él va a hacer es irse desde el byte de dirección de memoria inicial 8 bytes más adelante, porque cada número ocupa 2. 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Entonces, cuando yo le digo, ándate al valor 3, ¿sí? A partir de 0, lo que hace es multiplicar ese número por, por 2 y le suma la dirección original, ¿sí? La dirección inicial, perdón. Por eso es que empieza a contar de 0. Por eso es que empieza a contar de 0. Si ustedes hacen el cálculo, van a darse cuenta que cuando yo empiezo a contar de 0, tiene perfecto sentido ahí. Entonces, si yo quiero que el programa se vaya a la posición 500, pues sencillamente va a multiplicar 500 por 2 más la dirección inicial y va a saltar hacia ese punto directamente. ¿Sí? Eso solo se logra si todos los datos tienen el mismo tamaño. Si hay datos de tamaño variable, tiene que estar recalculando a cada momento en dónde está el otro elemento. Por eso las listas son lentas, porque en una lista todos los elementos pueden ser de tamaño diferente, pero en un arreglo no. Ese simple hecho de que un arreglo sea homogéneo y todos los datos tienen el mismo tamaño, hace que trabajar con arreglos sea muy rápido. Y hace además posible que yo pueda multiplicar un arreglo por otro y elementos se multiplican, porque Python sabe dónde está cada elemento, porque tiene posiciones específicas. Esa es la forma en por qué las operaciones de arreglo funcionan, porque todas están en lugares exactos. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo mi programa va a manipular los números pequeños, puedo usar int16 o puedo usar int32, ¿no? Puedo usar int64, ¿no? Va a depender de cuántos números quiero. Para este problema, por ejemplo, con int32 es suficiente, porque voy a llegar hasta 1000. De hecho, con int16 también es suficiente, ¿sí? Y ya está. Los números que aparecen acá son absolutamente aleatorios. Son absolutamente aleatorios. Así es. ¿Sí? O sea, no hay nada especial en que aparezca un 100 al final. Sale cualquier cosa. ¿Sí? Porque al final no nos importa lo que salga, porque ese dato lo vamos a reemplazar. ¿Sí? Ese dato lo vamos a reemplazar. ¿Ok? Eso, espero que eso explique muy bien por qué los arreglos funcionan y por qué están diseñados de esa forma.
Entonces, acá lo que hacemos es generar un espacio de memoria libre para nosotros, ¿no? Del tamaño rango, porque aquí están todos los números que vamos a evaluar, ¿no? Están todos los n's. Ahí van a guardarse todos los g de n's, por eso se llama g. Y voy a crear una variable que me va a ir apuntando la posición de g, ¿no? El elemento 0, el elemento 1, el elemento 2. G de n para n igual a 2, G de n para n igual a 4, G de n para n igual a 6, y así sucesivamente. Entonces, lo que voy a hacer es for n in rango. ¿Sí? Olvídense de esto, no do.tqdm. Olvídense de esto. Para n en rango, ¿sí? Para n en rango, o sea, 4, después 6, después 8, y así sucesivamente. Y esto va a servir para contar cuántos pares de callback tengo. Entonces, ¿cómo voy a hallar mis pares de callback? Bien sencillo. Si estoy evaluando, por ejemplo, el número 10, la máxima sumatoria que me va a dar 10 va a ser 5 más 5. ¿No es cierto? Más allá de eso, ya no tiene sentido evaluar. Porque puede ser, bueno, 6 más 4 me va a dar 10. Pero antes de 5 más 5, yo ya evalué 4 más 6. Entonces, es una suma volteada, ¿no? O sea, el máximo número, el máximo sumando inicial, va a ser la mitad del número, siempre. Y como todos los números son pares, la mitad existe. Entonces, yo lo que voy a hacer es esto. Es decir, voy a sumar, voy a asumir mi suma, ¿no? Mi suma siempre va a tener esta forma, no tengo que asumir. Mi suma siempre va a tener esta forma. N va a ser igual a P más N menos E. Siempre va a ser así, ¿cierto? Siempre va a ser así. Y P se va y es N, siempre. Y este P tiene como valor máximo, ¿cuál es su máximo? El max de P, el max de P va a ser igual a N medios, es el máximo. Entonces, acá mi rango dice, voy a empezar en 2, porque es el primo más pequeño, y me voy a ir hasta N medios más 1. ¿Sí? Me voy a ir hasta N medios más 1, ¿no? Que es el máximo. Y acá diré, si este número P, este número de acá es primo, y además N menos P también es primo, quiere decir que acabo de hallar dos números que suman N, y que ambos son primos. Entonces ahí hay un par de callback. Así que lo llevo en la cuenta. Hallé uno, ¿sí? Y cuando haya terminado este lazo, este else, después del for, diré, voy a asignar a esa posición de memoria este valor de contador. Entonces hallé 1, hallé 2, hallé 3, no sé. Y luego paso al siguiente valor, y de x más 1. ¿No? Paso al siguiente, y así, 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 hasta el final. ¿Está bien? Está bien fácil. Está bien fácil. Hallar los pares, está fácil. El tema es el algoritmo de primo. ¿Cómo sé si un número es primo o no? ¿Sí? Entonces, necesitamos un algoritmo bien rápido, lo más rápido que se pueda para que esto funcione rápido. ¿Sí? Doble slash es una división entera. O sea, esto no me va a dar float, me va a dar entero siempre. Si le pongo acá 30, me va a dar 15. Si yo le pongo una sola división, me va a dar 15.0. ¿Sí? Yo quiero enteros. En todo momento quiero enteros. Eh, entonces, acá vamos a usar un truco, ¿sí? Para hacer que esto sea súper rápido. Vamos a olvidarnos por un momento de estas dos líneas, ¿sí? Por un rato. Y vamos a partir de acá, ¿sí? Y acá digo lo siguiente. Si el número es menor que 2, no es primo, ¿sí? No hay misterios. No es primo. Se acabó. Chau. No es primo. Si el número es 2, es primo. Entonces retorno true, ¿sí? Si el número es par, digo que no es primo. Ojo con eso. Si es 2, me dirá que sí. Pero si es 4, vendrá hasta aquí y acá dirá no, no es primo. Lo cual tiene sentido, porque todos los pares a partir de después de 2 no son primos, porque 2 es un factor común. No existe ningún primo par después de 2. Esa línea hace que mi evaluación de es primo se vuele de un plumazo desde un principio a todos los pares, con excepción de 2. Eso acelera el algoritmo al doble. ¿Sí? No tengo por qué estar evaluando los pares, no tiene sentido. Luego, voy a hacer esto de acá. Olvídense de este n es igual a 5 también por un momento. ¿Sí? Porque n es primo, 5 es primo, sí. Tiene que ver con esto que está abajo. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es tomar un número y dividirlo entre un divisor. ¿Sí? Una secuencia de divisores. ¿No es cierto?
Y el divisor máximo para hallar un factor primo de un número es la raíz cuadrada de ese número, ¿sí? Por factorización. El máximo valor es la raíz cuadrada. Entonces, yo me voy a ir desde 3, ¿sí? Desde 3 hasta el máximo número. ¿Por qué no voy a dividir entre 2? Porque yo acá ya me volé todos los pares. Entonces, no voy a hacer división entre 2. Todos los números, una vez llegado aquí, candidatos a ser primos, serán impares. Entonces, no lo voy a dividir entre 2. Todos mis divisores serán impares, lo cual hace que mi algoritmo se acelere aún más, porque no voy a probar entre todos los divisores, sino solo entre los impares, que es literalmente en el conjunto del infinito la mitad de los números. ¿Sí? Suena raro, pero es la verdad. Del infinito es la mitad. ¿Del infinito se puede sacar la mitad? Sí, es súper raro, pero sí. Entonces esto va desde 3 hasta la raíz cuadrada de ese número redondeado, más 1, en pasos de 2, porque quiero los impares, ¿sí? Quiero los impares. Entonces vamos a suponer que n es, ¿qué? 27. Vamos a suponer que es 27. Entonces, ¿acá qué estoy haciendo? N es 27, ¿sí? Y digo, voy a dividirlo con módulo y ahora el residuo entre div. Y div resulta que es un rango, no es un rango, que lo voy a expresar como una lista, pero realmente es un rango, vamos a ponerlo así. ¿El rango de dónde va? Va de 3, luego 5, luego 7, y así hasta dónde? Hasta raíz de 27. ¿Cuál es la raíz de 27? Realmente 5, 5 punto algo, ¿no? Redondeado, 5. Así que tengo eso. Esto es equivalente a hacer esto, ¿no? 3 y 27 módulo 5. ¿Sí? Eso es equivalente a hacer esto, porque es una operación modular entre un entero y un array. Entonces, si tengo un entero y un arreglo de 2, voy a obtener 2 valores. Entonces, esto de acá, ¿qué devuelve? Esto de acá, ¿qué devuelve? El módulo de 27 sobre 3, ¿qué devuelve? ¿0? Sí, ¿no? Sí, 0. Y el de 27 sobre 5, ¿sí? Esos son los resultados. Esos son los resultados. Y acá le estoy aplicando all. ¿Qué hace all? All me devuelve true si todos son unos. Si todos son trues. Y en todos los lenguajes de programación, verdadero es lo que no es cero. Entonces, en pocas palabras, me está diciendo si todos son diferentes de cero. Y esto no es el caso. Esto sale false. Es lo mismo que decir que hay un número que lo divide y por lo tanto no es primo. ¿Sí? Esta línea chiquita de acá significa eso. Si no es primo, ¿no? Si es primo, perdón, ¿no? Si ninguno es cero, ¿no? En este caso es falso, pero si no fuese así, si ninguno es cero, entonces agrega ese número a la lista de primos, ¿no? A la lista de primos. Aunque no debería hacer esto, ¿no? Esto está por las puras. Ah, no, sí. Ahorita te voy a entender. Ahorita te voy a explicar. Entonces sí es primo, ¿no? Está claro esto de acá. Entonces, si todos son diferentes de cero, quiere decir que ningún número lo dividió. Ningún número lo dividió. Ninguno de ellos es un factor primo. Entonces él es un primo. Si un número no tiene factores primos es porque él es primo. Entonces retornaré true. Este número es primo. ¿Ok? Monstruo. Ya. El problema es que el algoritmo es rápido, pero sigue siendo lento. ¿Por qué? Porque tiene que estar haciendo esto de acá, divisiones a cada rato. ¿Sí? Entonces, para evitar esto, además, yo voy a guardar este valor que es primo en una lista de primos, acá arriba. Y acá la estoy incluyendo. Por si acaso quiero que tomes la variable primos que está afuera, que es una lista, la metas a la función. Y lo primero que voy a evaluar es si ese número está presente en esa lista. Entonces, si yo ya detecté que un número es primo, lo registro. De tal forma que la siguiente vez que un algoritmo venga a preguntarme si un número es primo, lo único que hago es buscar en mi lista de primos y decir, sí, esto es primo, ya salió, es primo, ¿no? Entonces, esto va a hacer que este programa de acá sea muy rápido, porque aquí estoy
en este lazo estoy revisando primos que ya revisé antes, ¿sí? Entonces, la primera vez lo va a hallar, la segunda vez ya no, la segunda vez directamente lo va a buscar acá. Eso es un truco que se llama memorización, no se llama memorización, se llama memorización. Es decir, los resultados previos los guardo en algún lado, de tal manera que la próxima vez que se busquen, ya se vayan a consultar directamente. Entonces, voy a perder espacio en memoria porque voy a hacer una lista que crece y todas esas cosas, pero voy a ganar mucha velocidad, mucha velocidad. Ahora, acá hay un problema. ¿Qué pasa cuando el número es 5? Cuando el número es 5 va a irse de 3 a raíz cuadrada de 5, ¿sí? Redondeada, o sea, más o menos 2, ¿sí? Redondeada a 2. Y esto va a ir de 3 a 2 y no va a poder ir a ningún lado y esto va a estar vacío. Esto va a estar en blanco. Div va a ser una lista vacía y no va a funcionar nada. Entonces, el caso de 5 lo separo aparte y digo, por si acaso, si entra 5, di que es primo porque es primo. No lo evalúes porque no voy a encontrar divisores impares para 5. ¿No? Para 5 no vas a poder hallar. Para el valor de 3, ¿qué pasa? Vamos a ver. Vamos a ver. Range, ¿no es cierto? Range de 3 hasta raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 3? 1, ¿no? 1 punto algo, en pasos de 2. Devuelvo esto acá. Quiero hacer una lista. Sale de acá. Es una lista vacía. Vamos a hacer una lista vacía. Entonces acá debería decir si n es 5 y si n es 3 o n es 5, entonces y que son primos, ¿no? Y que son primos, porque esos casos son imposibles de evaluar bajo ese estándar, ¿sí? De ahí, y a partir de adelante sí, ¿no? A partir de adelante sí ya funciona. Para 7 creo que tampoco funciona. Para 7, raíz cuadrada de 7, 2, ¿no? 3 por 3, 9, 2. Tampoco va a funcionar. Entonces acá también hay que poner el caso de esto. Entonces vamos a poner esto así. Si n está en 3, 5, 7, ¿no? Si está ahí, es primo. ¿No? Si está ahí, es primo. Y que sí. Ya para 9 se va a ir de 3 a 3, y ahí sí va a ir. Ahí sí va a funcionar, ¿no? De 3 a 3 más 1 todavía. 4, de 3 a 4 en paso de 2, sí, me da un solo valor, me da el valor de 3. ¿Sí? Entonces esto debería funcionar. Esto debería funcionar. ¿Sí? Pero yo les entiendo esto de que se llama notebook.tqdm. TQDM, te quiero demasiado. TQDM es una librería que permite hacer barras de progreso como widgets. Se importa así. Con TQDM importamos TQDM. TQDM es la barra de progreso. Y Notebook es la barra de progreso para un notebook. Entonces aquí ponemos notebook.tqdm. Entonces si yo ejecuto esto de acá, me va a salir algo, debería salir algo. ¿Por qué me sale esto acá? Vamos a ver. Permiso denegado. Primero, creo que no he importado, como no ejecuté la línea de arriba, esto de acá, creo que no lo ejecuté, no me acuerdo. Sí, dice que sí. Esto, pues no, esto, aunque esto está comentado, esto no está comentado. A ver, ¿hace algo? Ahí está, ¿sí? ¿Ven esa barra de progreso? Esa barra de progreso sale por TQDM, ¿sí? Sale por TQDM, ¿ok? TQDM hace eso, lo cual es fantástico, porque eso quiere decir que cuando yo hago un proceso largo, puedo ver qué está pasando, porque a veces me quedo así como ciego, ¿no? No sé qué pasa, no sé qué pasa. Entonces, esto de acá genera esto, ¿sí? Lo que estoy haciendo acá es plotear el rango, o sea, n abajo, y g de n, en Y, con puntos de color rojo con el tamaño del punto 1, chiquito, ¿no? Y me sale esto, ¿sí? Me sale esto. Entonces yo puedo ahora irme a otro valor, puedo irme hasta 5000, por ejemplo, ¿no? Hasta 5000. Y va a empezar a calcular, ¿no? Va a empezar a calcular, ahí está, ¿no? Ahí está corriendo, ¿sí?
Si yo no pongo esta barra, lo que voy a ver es esto, un punto acá, asterisco, y no pasa. No sé, ¿qué está haciendo algo? No lo sé, no tengo idea. En cambio, casi puedo ver. ¿Sí? Casi puedo ver. Si estoy en el terminal, solo utilizo TQDM, ¿sí? TQDM, no utilizan notebook TQDM. ¿Qué haces? Solo utilizo TQDM, borro este notebook y va a salir lo mismo, solo que en formato texto. Van a salir unas cajitas así, que van creciendo. ¿Sí? Entonces, súper monstruo, ¿sí? Entonces acá puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, sé que esto va a demorar más o menos 45, un minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos. Va a ir ampliando, se va a ir subiendo porque mientras más alto sea el número, más difícil es saber que si es primo o no, ¿no? Porque necesito más, más divisiones. Se dan cuenta, antes tenía como 35 iteraciones por segundo, ahora estoy en 8, 9. Cada vez es más y más lento el algoritmo porque el número de divisores es más grande. Esta barra es un ejemplo de lo que se conoce como un widget interactivo. Los widgets interactivos solo funcionan de forma nativa en un Jupyter Notebook. En un Jupyter Lab no. Hay que cargar unos paquetes adicionales para que el widget interactivo funcione. Para que los widgets en general funcionen. ¿Sí? Entonces, acá funciona directo. ¿No? Acá funciona directo. Ya está por terminar, nos falta poco, 16 segundos, 15 segundos. Sí, ya nos falta poquito. Se puede personalizar la información que aparece ahí. Yo no le he puesto nada, pero se puede personalizar para que aparezca porcentaje, ¿no? Y este tipo de cosas. Pero como bien es bastante completa, ¿no? Es bastante completa. Ahí está, sale esto, ¿sí? Sale esto de acá, ¿sí? El resultado de aquí, este resultado que están viendo acá, es para 5.000 valores, ¿sí? Para 5.000, ¿sí? Este es nuestro resultado para, ¿cuánto? 5.000 también, ¿no? 5.000, 5.000. Este que está acá abajo es para 20.000, ¿sí? Esto a mí me demoró más o menos 20 minutos, ¿sí? 20 minutos. Eh, lo interesante es que yo pedí este programa hace muchos años, cuando se editaba MATLAB, eh, y bueno, casi todos los alumnos hicieron un algoritmo para calcular el número primo mucho más básico que este, ¿no? Sin considerar todos estos casos ni la meomización, guardar los registros para más adelante. Y esto duraba más o menos un día y medio en llegar hasta 20.000. Un día demoraba. Pues lo tuvieron que hacer hasta 100.000. Y hasta 100.000 demoraba un día y medio. Un día y medio la computadora prendida procesando esto de acá. Sí, con este programa yo no lo he calculado, pero estimo que debe demorar unas 3 horas. Y suficiente. ¿Por qué? Porque el algoritmo es mucho más eficiente. Un algoritmo corre más rápido porque es más eficiente, no porque la máquina sea más rápida. ¿Sí? Eso, inclusive en ciencia de la computación se demuestra eso. Es demostración que demuestra eso. ¿Sí? Y ese es un buen ejemplo de eso de ahí. Y lo que sale se conoce como una figura que se conoce como el cometa de Goldbach, que es como un cometa, ¿no? Que deja una estela, ¿sí? Los números se agrupan como en líneas, ¿no? Mientras mayor sea el número que se alcanza, mejor se ven los paquetes de números agrupados en hileras, ¿no? Mejor se ve. Un gráfico famoso en matemáticas, ¿no? Bastante conocido, ¿sí? De esta secuencia. En Internet hay enciclopedia de secuencias matemáticas que se llama AFIS, si no me equivoco. AFIS. Ahí están todas las secuencias matemáticas que se pueden ustedes imaginar. Creo que es AFIS. Creo que sí. Creo que sí. Hace tiempo que no entro. Ah,
¿Dónde estás? OAIS, perdón. OAIS. Online Encyclopedia of, no sé qué, no me acuerdo. OAIS. Todas las secuencias tienen un número. Absolutamente todas. ¿Sí? Esta es una secuencia, 1, 2, 3, 6, 11, 23, 47, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué cosa? Tienen que averiguar. Pero acá podemos poner Goldbach, ¿no? Goldbach. Vamos a ver si tenemos alguna secuencia aquí de Goldbach. Y aquí está la conjetura de Goldbach de los números. Aquí está todo el detalle, ¿sí? Todo el detalle está acá. Aquí está todo el detalle. Todas las cosas raras, ¿sí? Y podemos encontrar la secuencia de Goldbach asociada al cometa. Vamos a ver si la encontramos. Vamos a ver si la encontramos, porque acá también se pueden buscar gráficos, de vuelo de gráficos, aunque no lo encuentro por alguna razón. No me he preparado para esta parte, pero sí. ¿No? Aquí está un algoritmo, por ejemplo, para calcular si un número es primo o no. ¿Sí? Es muy parecido a lo que he hecho yo. ¿Sí? Local, cero, si es primo, y además 2n-1 primo, la misma cosa. ¿No? Bien, bien parecido. ¿No? Y acá hay otras secuencias parecidas. Aquí hay un montón de secuencias, las cosas más raras que se pueden imaginar. O EIS. O EIS. Bueno, en un momento lo encontramos. Acá hay unas gráficas súper pajas. La espiral babilónica. Y cada secuencia tiene un número. ¿Sí? Por ejemplo, Fibonacci. Por último, Fibonacci, que es quizá la más famosa, ¿no? Gracias a una película. Tiene un número, ¿no? La secuencia de Fibonacci es la A000045. Esa es la secuencia de Fibonacci. ¿Sí? Pueden enjuagarse la boca diciendo la secuencia 45. ¿No? La secuencia de Fibonacci. Ok, ahí está. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Quedó claro? Aquí estoy, no me he ido a ningún lado. ¿Qué pasa? Acá estamos, parados y sin polvo. Ok, el delegado manda correo, trae felices recuerdos. Ya un día le contaré. Manda corroe, peor todavía, ¿no? El delegado siempre está atento, ¿no? Caramba. Ya, vamos a hacer una aplicación de ingeniería eléctrica. Esta es súper sencilla, ¿no? Para un circuito RLC, ustedes saben lo que es un circuito RLC, ¿no? Un circuito con resistencias y condensadores y bobinas, donde cada una de ellas tiene una reactancia proporcional a la frecuencia, ¿cierto? Más frecuencia, menos frecuencia, cambia su reactancia. O sea, al final son como potenciómetros controlados por frecuencia, ¿no? Uno directamente proporcional, el otro inversamente proporcional. Entonces, la amplitud de la corriente, cuánta corriente circula en un circuito RLC, está dado por esa expresión, donde omega sub d es 2pi por fd, o sea que es la frecuencia angular a partir de la frecuencia en hertz, ¿no? Entonces lo que se pide para esos valores de RC y L es mostrar un gráfico de I en función de fd, cómo cambia la corriente en función de la frecuencia, ¿no? Para un rango de frecuencias entre 10 Hz y 10 kHz, ¿no? 10 kHz. Queremos ver cómo
oscila ese circuito realmente, ¿no? Ese término a mí cuando estudiaba me rayaba mucho, ¿no? ¿Cómo un circuito puede oscilar? Y después descubrí que sí, que oscila, oscila. Raro, pero sí. Sí. Y vamos a usar en el eje Y una escala lineal, o sea, va a estar separado de forma lineal. Pero en el eje X, para F, vamos a usar una escala logarítmica. O sea, no va a ir de 0, 1, 2, 3, 4, sino va a ir de 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de usar una escala logarítmica? Es que los valores pequeños dentro de los tramos tienen una mayor extensión para poder visualizarlos mejor. Entonces, los cambios en los valores pequeños son más notables que en los valores más altos. ¿Sí? Eh, entonces, esto es bien fácil de resolver, bien fácil, ¿no? Se ponen los valores R, C, L y DM y de vuelta no escriban nunca 18 por 10 a la 6, eso no se escribe así, se pone 18E menos 6, esa es notación científica. Y luego creamos un rango de 10 a la 10.000 en pasos de 1 y lo multiplicamos por 10 por pi por f, ¿no? 2 por pi. Pi es el pi de NumPy, np.pi. Y luego sacamos esto para hallar la corriente en la fórmula, ya está, no hay mucho misterio. Ya más es incidencia sobre la gráfica, cosas que deberían recordar de una gráfica. Primero, PLT.figure. PLT.figure abre una figura. Una figura es el sitio donde se va a poner un gráfico, ¿sí? Y es bueno ver una figura porque se puede llamar esta propiedad que se llama fixed size, en donde yo ajusto el tamaño de la figura. Por defecto me sale una figura de tamaño fijo y a veces no es la que quiero. Entonces con fixed size le pongo una tupla de ancho por alto. Entonces mi figura va a ser más grande, ¿no? Yo le puedo personalizar el tamaño. Luego voy a utilizar semilog X. ¿Por qué? No voy a usar plot, porque plot lo que hace es gráfica lineal X e Y. En este caso quiero que el semieje X sea el logarítmico. Entonces utilizo semilog Y. También hay semilog Y. Y también hay log, así se llama la instrucción, cuando ambos ejes son logarítmicos. Entonces lo que hago es, voy a poner la frecuencia angular dividida sobre 2pi para recuperarla y regresarla a Hertz. ¿No es cierto? Porque la frecuencia era 2pi por esto. Entonces la divido entre 2pi, regreso a Hertz. Y Y, la corriente, ¿no? La corriente que acabo de calcular en el Y. Y aquí estoy diciendo color magenta. En Python yo puedo utilizar también los keywords, es decir, color magenta, line style, line width, muchas palabras reservadas para configurar la gráfica. Entonces, en vez de, por ejemplo, hacer esto, guión, sin marcadores específicos, y M, ¿no? Esto es guión continuo, o sea, traza continuo y magenta. Puedo decir line style igual esto, ¿no? Y esto de acá. Y color igual magenta. Puedo escribir eso de ahí directamente, ¿sí? Sin tener que usar el string de configuración, ¿no? El string de configuración es algo que se utiliza en MATLAB. Y por eso es válido acá, porque la idea es que los usuarios de MATLAB puedan usar también Matplotlib. Pero quienes vienen de Python suelen utilizar esto. Suelen utilizar el nombre de las propiedades, porque es la forma como se llama a las propiedades de una opción. Quien viene de Python. Title, pongo un título, Xlabel, el eje X, y label, el eje Y, grid. Voy a quitar esto de acá, ¿sí? Voy a quitar esto de acá para que vean qué hace. Grid y show, ¿no? Entonces, si corro esto de acá, lo que voy a ver es el gráfico que va a aparecer en cualquier momento, esto de acá, ¿no? Esa es mi respuesta en frecuencia de la corriente, ¿no? Lo cual tiene sentido, ¿no? Lo cual tiene sentido. ¿Eso qué quiere decir? Que mi circuito es un circuito resonante, ¿no? Y que resuena a una frecuencia determinada. No es un circuito sintonizado. Así funciona la radio, no es un circuito sintonizado. Pero yo no puedo ver los detalles, porque Grid lo que hace es me pone una grilla interna de trazo continuo. Entonces, lo primero que voy a hacer es cambiar el trazo. Voy a decir line style dashed. Dashed es lo mismo que decir guión. La misma historia. Acá pongo line style guión, entre comillas. También va a salir lo mismo, ¿no? Entonces va a salir esto con línea discontinua a nivel de grid. El
nivel de grid va a salir bien y discontinuo. Pero si se dan cuenta, esto solo está marcando lo que se llaman los tics mayores, estos números. Pero acá hay unas subdivisiones internas, la subdivisión de la escala logarítmica. Entonces, acá lo que puedo hacer es agregarle esto de acá, which igual boot. O sea, ambos. Acá en which yo puedo poner major. Quiero los ejes mayores, que es lo que se está viendo ahorita, ¿no? Así no. Which. ¿No? El mayor. También puedo poner minor, y solo se van a ver los tics pequeños. O puedo poner boot, y se ven los dos, ¿no? Se ven los dos. Entonces, cuando ya veo los dos, veo un mayor detalle de los valores, ¿no? Mayor detalle de los valores. Y con mayor detalle, y mucho mayor detalle, el espaciamiento logarítmico, ¿no? El espaciamiento logarítmico. Entonces voy a ver esto, ¿no? Esto sí es un gráfico bastante logarítmico. Se ve acá como las referencias se van aplastando mientras se va haciendo más grande el valor hasta que regresa a la siguiente potencia, ¿no? Donde se expande y se va haciendo más chico, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ese circuito está resonando más o menos a 10 a la 1.7 Hz, ¿no? Eh, no sé cuánto es, 47 Hz, una cosa por ahí, ¿no? Un poco más de 50, ¿no? Un poco más de 50 Hz. 75 Hz debe ser, ¿no? 75 Hz. A esa frecuencia está oscilando ese circuito. O sea, todas las frecuencias que atraviesen ese circuito desde la fuente se van a cancelar en general, ¿no? A excepción de la de 70 y tantos Hz, ¿no? Esa sí va a mantenerse, ¿no? Las demás, sí, se mueren entre ellas, ¿no? Se mueren entre ellas, se cancelan entre ellas. ¿Está bien? Así funciona una radio, ¿no? Así funciona un circuito sintonizado. ¿Está bien? ¿Todo claro? Sí, tendría que cambiar esto de acá. Matplotlib inline por otra cosa. Por otra cosa. No me acuerdo ahorita cuál es. No creo que sea offline. Pero hay que cambiar esto. Matplotlib inline lo que hace es lo mantiene adentro. Matplotlib inline y lo contrario es offline. No sé si funciona. No sé si esto funciona. Pero, por ejemplo, se puede poner como TK Inter y aparece una ventana de TK Inter externa, que es algo que vamos a hacer. ¿Sí? Eso sí lo sé, eso sí lo sé. ¿Sí? Eso vamos a hacer. No te preocupes, lo vamos a hacer. Eh, bueno, hasta acá. ¿Hay alguna duda? Antes de entrar a la parte que nos interesa. ¿Esas gráficas se pueden exportar a Excel? Las gráficas, no. Se pueden guardar como archivos gráficos, como JPGs, como PNGs. Eso sí. Y lo puedo pegar después en un Excel, ¿no? Pero no, no se puede. Eh, Cuando veamos pandas, nunca más vas a querer usar Excel. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Para qué era size? ¿Cuál? Este fix size. Para especificar el tamaño de la figura. El tamaño de la figura. ¿No? Si yo le quito este fix size, le quitamos acá, lo ponemos aquí, y nos sale ¡tarán! Bien chiquito, ¿no? Más reducido. Vamos acá y nos un figurón, ¿no? Más bonito, más grande, así como póster, ¿no? Ya está. Entonces, a menos que alguien tenga otra pregunta. Todo esto es muy bonito, ¿sí? Sí, todo esto es muy bonito. Pero el detalle es que cuando ustedes gestionan, utilizan Matplotlib,
lo están usando como macro realmente, ¿sí? Como macro. En ese sentido, en este sentido. Digamos que yo hago esto, ¿no? np.linspace y quiero de 0 hasta np.pi, 2 por pi, 2 estos, y quiero 100 valores, ¿sí? Quiero 100 valores acá, 100 valores. Y luego voy a hallar ángulo, y voy a hallar y, que va a ser np.sin de ese ángulo, ¿no? Y quiero plotear esto acá, entonces pongo plt.plot de angmx y en y, y luego pongo plot.show, ¿sí? ¿Funciona? Debería funcionar, ¿no? Ahí está. No quiero orilla, pongo plt.grid, pongo title y así sucesivamente. El tema es que todas estas instrucciones son atajos, realmente. Realmente son atajos, ¿sí? Cuando yo pongo plt.plot, lo que estoy haciendo es, de vuelta, recordando en NumPy, estoy ejecutando un método de la clase PLT, ¿sí? Y ese método de la clase PLT es una especie de macro, porque hace varias cosas. Por ejemplo, en el problema anterior abrimos una figura. Esto abre una figura automáticamente. Entonces, ese paso de abrir una figura no lo estamos haciendo aquí, lo hace plot. Entonces, cuando yo pongo plt.plot, hay varias cosas que pasan detrás. Entonces, para entender esto bien, por ejemplo, podemos poner plt.title, ¿sí? Y acá vamos a poner título, cualquier cosa, ¿no? Y debería aparecer un título en el gráfico, ¿sí? Pero esto realmente no es así, ¿sí? Lo que sucede detrás es esto de acá. Generamos una figura y generamos un access, ¿sí? Y acá sucede esta instrucción, subplots, ¿sí? Subplots. ¿Qué hace eso de ahí? Es construir esto de acá. Todo gráfico en Matplotlib tiene esta forma. Hay una figura que es la gráfica en sí, la figura que contiene el gráfico. Dentro de esa figura hay un axis. El axis es la zona donde está el gráfico. Yo puedo tener 2 axes, o 4 axes, o dos así, cuando hago un subplot, ¿cierto? Entonces yo puedo tener varios axes. Dentro de esos axes tendré axis con i, que son los ejes de cada gráfico. Y dentro de ese axis tendré el gráfico en sí mismo. Todos esos son objetos gráficos. Cuando yo pongo plt.plot, se genera el gráfico. Y hasta ahí se ve, ¿no? Pero aquí lo que yo estoy haciendo es crear esos objetos. Si yo ejecuto esto de acá, ¿sí? Se ve esto de acá. Se ve la figura y se ve el axis. Pero además de eso, los tengo guardados en algún lado. Es decir, estoy haciendo lo mismo que llamar a plt.plot sin nada, vacío. Es el paso previo. Cuando yo puse plt.plot, primero se hizo esto y después se puso la gráfica. Entonces, estoy haciendo un paso previo que acá hice, ¿no? La ventaja es que ahora tengo fig y tengo ax. Entonces, acá puedo decir ax.plot. ¿Ahora qué estoy haciendo? Estoy llamando al plot del objeto ax. Ahora ya no es un método de clase, es un método del objeto ax, del access. Y acá le digo, quiero que grafiques ángulo, coma, y, ¿no? Entonces, se ve la gráfica. ¿Ok? Se ve la gráfica. Y digo ax.grid. ¿Sí? A ver, ¿sale? Sí, sale. Ponerle título. Entonces, ¿qué hago? Y aquí está el detalle. El título es una propiedad de AX. Es una propiedad no de la figura, sino de cada access. Entonces acá no puedo poner title, sino necesito poner set title, porque es un setter. Voy a asignarle el valor de una propiedad. Y acá voy a poner. Y va a pasar exactamente lo mismo que arriba. Pero hay una gran diferencia, que aquí no tengo control sobre los objetos porque no los tengo. En cambio, acá tengo los objetos, tengo fig y tengo x, y puedo cambiarlos. Y como puedo cambiarlos, puedo hacer cosas
que aquí no podría hacer. Entonces, una vez que tengo acceso a Fig y a X, puedo manipular todo y puedo personalizar mi gráfico al máximo. Y eso es utilizar Matplot a nivel de objetos, que es la forma como lo vamos a utilizar en este curso. Entonces puedo hacer una cosa como esta, que de otra forma no podría hacer. De la forma macro no podría hacerlo. Acá, ¿qué he hecho? He creado esta función, acá no hay ningún misterio, y he creado un subplot, uno solo, ¿no? Como en el otro lado. Subplots sin ningún parámetro es uno solo, un solo access, ¿no? Y lo guardo en la figura y el access, pero acá además le paso el parámetro del tamaño en la figura. Entonces esta figura tiene un tamaño, ¿sí? 6,5. Y luego le digo, esa figura quiero asignarle el color de fondo, el face color, que sea azul. Entonces, toda la figura será azul. Pero como tiene un access en el medio, ese access no tiene el color de fondo de la figura. Entonces lo que se ve solo es un marco de un color, ¿sí? Y luego digo, voy a plotear sobre ese access que Y con el color verde, ¿no? Y line width 4, entonces se ve este trazo verde ancho de color verde. Y luego digo set title osciloscopio con color blanco y con tamaño de letra 16. Ahora puedo ajustar el tamaño de letra, cosa que no podía hacer antes, ¿sí? Puedo ajustar el color del título también. Set face color de AX. Tengo un set face color de AX como tengo un set face color de FIG. Entonces le digo, el color de fondo del access va a ser un verde que voy a sacar de internet y un género código sex. Entonces me sale un verde diferente, ¿no? Un verde fósforo. Y set XTick labels. ¿Qué cosa es XTick labels? Son en las etiquetitas que están en el eje X. Esto de acá. Estos números, ¿no? Y le digo, quiero que los pongas en blanco, una lista en blanco. Entonces no tiene etiquetas. Y en Y tampoco, no tiene etiquetas. Y luego digo, en AX quiero que habilites el grid con true. Y en line style quiero que sea discontinuo. Entonces tengo esto. Tengo una pantalla de osciloscopio generada con Matplotlib, pero modificando los objetos, ¿sí? Entonces, esta forma de programar con Matplotlib me permite tener mucho más control sobre mi gráfico. Puedo hacer cosas extrañas como estas de acá. Miren este gráfico. El cero y la línea cero está en el medio, ¿no? ¿Alguna vez han pensado hacer ese gráfico? ¿Sí? Normalmente cuando ustedes hacen un gráfico, un seno, por ejemplo, que se amortigua, lo ven arriba y el eje está acá abajo, pero acá el eje está en el medio, está en cero, ¿no? Lo cual es simpático porque puedo ver la parte positiva y la parte negativa con bastante claridad. Eso no lo puedo hacer poniendo plt.plot, ¿sí? Y acá tengo también un eje, otro eje, y el cuadrado que encierra el gráfico no existe. Si se dan cuenta, acá no hay una línea, y acá tampoco. Se parece mucho a un gráfico. De hecho, puedo quitarle esta grilla aquí. Quiero poner una grilla acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? En algún lado estás. Acá. False, ¿no? Le pongo false para que no se vea esa grilla. Y se va a ver así, ¿no? Con sus ejes. Listo, eso es todo, ¿no? ¿Cómo se mueve todo esto? Por sus propias propiedades. Exactamente igual. Tengo dos gráficos, un gráfico de una onda coseno y otra de la misma onda coseno, pero amortiguada por una exponencial, ¿no? Por exp a la menos 2p. Y aquí estoy creando dos figuras, una al costado de la otra. Entonces aquí diré subplots, tamaño de la figura, número de filas 1, número de columnas 2. ¿Sí? Y ahora voy a tener dos access, entonces los guardaré en una tupla de access, access 1 y access 2. ¿Sí? Tengo figura y tengo access. Entonces, para el access 1 voy a plotear esto, x, y, y además voy a guardar los datos en line 1, coma. ¿Qué es esa coma? Hay mucha gente que se queda así pensando, ¿qué cosa es esa coma? Ya. Vengan acá y vean qué. Vean esto. Vamos a sacar el título. Ahí está. He puesto plt.show. Cuando digo plt.plot, ¿qué hace? Hace un montón de cosas. Ahora saben que hace un montón de cosas. Y como esa es la última instrucción, como es la última instrucción de la celda, se grafica, solo por eso. Pero si no fuera la última instrucción, lo que me devuelve es esto. Una lista, donde adentro de la lista, en el interior, hay un gráfico.
el objeto matplotlib lines.line2d en esta dirección de memoria. Acá hay un gráfico registrado en una dirección de memoria. Es una lista que contiene un gráfico. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago plot, lo que me devuelve plot es una lista con un gráfico. ¿Sí? Si yo acá grafico dos cosas, digamos, ANG y el mismo gráfico dos veces, ¿sí? Lo que voy a obtener son dos gráficos y ahora tengo una lista con dos gráficos. ¿Sí? Eso es lo que hace plot. Eso es lo que hace plot. Devuelve una lista con gráficos. ¿Ok? Y acá la estoy devolviendo, pero además la voy a guardar. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo esto de acá, 1, 2, 3, o esto, ¿no? 1, hace una lista. Y digo, A es igual a esto. ¿Sí? ¿Cuánto vale A? A vale la lista 1, ¿sí? Pero ¿qué pasa si acá pongo una coma adelante? Aquí, A, coma. ¿Esto falla? No falla. Y si digo que hay en A, voy que está el número 1. El poner esta coma básicamente dice, dame lo que esté adentro de esa lista. Entonces, A lo que tiene no es la lista con el gráfico, sino es el gráfico mismo. ¿Sí? Entonces, aquí lo que está pasando es eso. Dice, plotea esto y el gráfico, guárdalo aquí. Entonces, acá en line 1 tengo el gráfico, guardado como un objeto, lo cual es bien interesante porque ahora puedo empezar a afectar line 1. Por ejemplo, para hacer un gráfico que cambie en tiempo real. No voy a replotear todo, sino lo único que voy a hacer es cambiar los datos que están en line 1. ¿No? Entonces, ploteo en AX1, le pongo un título con setTitle y le habilito el grid, o en este caso se lo deshabilito con false. Voy a plotear algo en AX2, voy a setearle el título con setTitle, todo esto que está acá, y voy a habilitar una grilla con un tipo de línea específico para AX2. ¿Sí? Y luego voy a empezar a cambiar los spines. Los spines son estas líneas específicas, ¿no? Son las líneas del axis. Entonces, acá que estoy diciendo, esto se comporta como un diccionario. X.spines, top, o sea, la línea de arriba de la caja gráfica, esta línea que está acá arriba, ¿no? Dice, asigna la propiedad visible, set visible como false. Entonces no se ve. Y también la de la derecha, acá, la de arriba y la de la derecha, no se ven. Es más extraño, porque digo, la de arriba no quiero que se vea, y la de la derecha tampoco quiero que se vea, pero la de abajo quiero que se posicione, según una tupla, alrededor de los datos en cero. Entonces sube hasta alcanzar el valor de cero. Y la de la izquierda también la quiero posicionar en cero. Entonces ahora están cruzándose en 0,0. ¿Sí? Y la de abajo quiero que sea roja, y la de la izquierda quiero que sea roja. Por eso que sale de color rojo. ¿No? Y voy a setear los límites de Y entre -1 y 1. Entonces mi eje sale desde -1 hasta 1 exacto. ¿Sí? Y pt.tileLayout, si recordarán, era lo que había que poner cuando tenían subplots, para que estas no se peguen, las figuras salen todas pegadas. TileLayout lo que hace es una distribución más ligera, ¿no? Más relajada, todo se amplía. Y pt.show muestra esto. Sí, imagínense que esto lo cambio, por ejemplo. Yo puedo poner 2 filas y una columna. 2 filas y una columna. Y tendría que hacer esta figura más larga, ¿no? Entonces puedo ponerle 6 acá, y acá puedo ponerle 8, por ejemplo. ¿Okay? Y ahora me va a salir uno debajo de la otra, ¿no? Una debajo de la otra, ¿no? Una debajo de la otra. ¿Okay? Entonces, se dan cuenta, tengo mayor capacidad de acción cuando estoy trabajando con Matplotlib a nivel de objetos. Todo lo que antes ponían ustedes title, ahora es setTitle, setXLabel, setILabel, y así sucesivamente. Se apoyan con tab y ahí les van a salir todas las opciones para realizar estos cálculos y estas muestras de gráficas. Estas muestras de gráficas. ¿Está bien? Eso es básicamente la forma como vamos a manipular Matplotlib en este curso. A veces lo vamos a hacer directo con los macros, por supuesto, pero cuando queremos una aproximación más exacta, vamos a hacerlo así. ¿Por qué? Porque a veces vamos a necesitar construir un gráfico, pero Matplotlib no lo va a graficar, sino lo va a graficar otra cosa. Por ejemplo, voy a construir un gráfico y lo voy a insertar en un programa de TK-Inter.
Ahora, como tengo el gráfico como objeto, lo puedo meter en TK-Inter como una figura. ¿Sí? Entonces voy a poder insertar un gráfico de Matplotlib en TK-Inter. Así como tenía antes con PLT, no puedo, no se puede. Pero así sí, de esta forma sí. ¿Sí? Entonces se me abre un panorama que antes no tenía. Así es la figura. ¿Ok? ¿Quedó claro? Hay muchas instrucciones que aprender. ¿Sí? Entonces tienen que revisarlo ustedes. Tienen que empezar a probar con TAP. ¿Sí? Y empezar a ver lo que hacían antes así, ahora se hace así. En general es poner set guión bajo, es lo que hacían antes. Y sobre el objeto, ya no PLT, sino sobre el objeto, ya sea el objeto FIG o ya sea el objeto AX, ¿no? Cualquiera de los dos. Y eso es todo, ¿sí? Y eso es todo. Hasta acá, para que después no digan que me paso. ¿Eh? ¿Tengo una pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, son gráficos estáticos, claro. No cambian. No cambian a menos que nosotros hagamos que cambien, cosa que vamos a hacer. Vamos a hacer. ¿Sí? Realmente los gráficos estáticos, los gráficos dinámicos son gráficos estáticos que se suceden uno detrás de otro, ¿no? Eh, Tendría que redibujarlos. En el ambiente de Jupyter no es tan fácil, porque el ambiente de Jupyter es un ambiente HTML. Entonces, si empiezo a mostrar gráficos, se va a ver uno debajo del otro. Para que se vean todos en el mismo sitio, hay que insertar código Java, y hay una forma de hacerlo, cosa que vamos a ver también. ¿Sí? Cosa que vamos a ver también. Pero es a través de otro proceso, no es a través de Matplotlib, ¿no? Es a través, bueno, sí es a través de Matplotlib, pero es a través de un intermediario. Ya lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a dejar las sorpresas para más adelante, ¿sí? Ahorita lo que quiero que se entienda es lo importante que es que esto sea un objeto, ¿sí? Sea un objeto. Y cómo hay procesos en donde esta construcción de objetos se esconde detrás, como cuando se utiliza los métodos de clase, plt puntual, ¿no? Eso va a pasar varias veces, ¿no? Va a pasar varias veces. Yo quiero que se den cuenta cómo es que realmente funciona esto, más allá de cómo lo usen, ¿sí? Entonces, a veces usaremos macros, plt.plot, porque es más rápido, más fácil y no queremos entrar en detalles, pero cuando quiera entrar en detalles, voy a tener que usar esto, ¿no? Voy a tener que usar esta forma de construir, fig.x. Y lo vamos a usar en el curso para ir acostumbrándonos a tenerlo en mente, ¿no? Básicamente por eso, ¿sí? Entonces, si buscan en internet códigos de Matplotlib, ayudas en Stack Overflow, van a encontrar mucho de este código. Mucha gente que programa así, no con plt.plot, no. Es la forma bien introductoria. La gente que utiliza esto en la práctica lo utiliza de esta forma, ¿sí? Con los objetos, porque les permite configurar cosas que de otra forma no se puede. No sé, la verdad, es una pregunta complicada. No lo sé. Depende de qué vas a hacer, por último, ¿no? Si vas a mantener código, el 99% de la web está hecho en Java, ¿no? Entonces, si vas a trabajar con otra gente, probablemente otros desarrolladores conozcan Java. Entonces, si vas a buscar trabajo, probablemente la mayor parte de la gente quiera gente con Java, ¿no? ¿Sí? Pero si lo vas a desarrollar tú, para ti, probablemente Kotlin sea una buena idea. En buena parte porque, además, Kotlin se puede instalar en Python, ¿no? Entonces, si yo puedo instalar Kotlin en Python, puedo crear aplicaciones móviles con Python, ¿no? Eh, Así que me abre un mundo interesante, ¿no? Me abre un mundo interesante con alguna herramienta que ya conozco, ¿no? Que es Python. Yo conozco Python, pero lo único que hago es migro a aplicaciones móviles, ¿no? No está mal, ¿no? No está mal. No, no es una mala idea.
Eh, no sé la verdad, pero Kotlin está tomando cada vez más fuerza, ¿no? Porque a diferencia de Java, soporta de forma nativa lo que le llaman responsive design, ¿no? O sea, yo puedo diseñar un ambiente y convertirlo a formato celular, más ancho, más chico, tablet o pantalla de PC. Es relativamente sencillo, ¿no? Hacerlo en Java hay que recurrir a CSS para darle estilo. En cambio, con Kotlin creo que se puede ajustar eso nativo, de forma nativa desde Kotlin. Entonces, es un ambiente que viene más preparado para el mundo móvil que Java. Java fue inventado antes del mundo móvil. Ha ido cambiando y con nuevas versiones ha ido tomando forma, ¿no? Pero Kotlin, en cambio, está pensado para el mundo móvil desde un principio. Entonces, tiene ventajas, ¿no? Definitivamente tiene ventajas. Pero ha llegado después, ¿no? Entonces, hay mucha gente que pone Java. Hay mucho código hecho en Java y no se puede dejar de lado, ¿no? No se puede dejar de lado. Pero para desarrollo móvil, en concreto y en específico, creo que Kotlin es una buena opción. Sí, es una buena opción. Bien, entonces nos quedamos acá, ¿sí? Nos quedamos acá con estos gráficos y después empezaremos a hacer otras cosas que están más abajo, ¿no? A analizar señales, básicamente. Vamos a escuchar música. Y vamos a ver qué vamos a poder probar para seguir sorprendiéndonos en la otra clase con cosas que podemos hacer con Python y que no sabíamos. ¿Ok? Entonces, nada, paramos la grabación y nos vemos acá.